Hoy en Es la Hora de Opinar inicia la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Blanca Heredia, Jesús Silva Herzog Márquez y en esta ocasión Roberto Blancarte para discutir tres temas muy polémicos. Primero hablaremos del Papa Francisco con motivo de su lamentable fallecimiento y cómo se encuentra la Iglesia Católica. Después platicaremos del presidente Donald Trump y la investigación que le está pidiendo que hagan las universidades allá en Estados Unidos. Y para finalizar, recordaremos brevemente al escritor peruano Mario Vargas Llosa, quien lamentablemente murió hace unos días. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. A los 88 años de edad falleció el día de hoy el Papa Francisco por un derrame cerebral y un colapso cardiovascular irreversible, así lo informó el Vaticano. Se trata del primer papa latinoamericano en estar al frente de la Iglesia Católica. Murió hoy a las 7:35 de la mañana, tiempo de Roma. Jorge Mario Bergoglio fue elegido en marzo del 2013 y su pontificado duró 12 años. Para hablar del Papa Francisco, de cómo deja a la Iglesia Católica, doy la bienvenida a los colaboradores de la mesa de los lunes. Blanca Heredia. Blanca, buenas noches. Buenas noches. Jesús Silva Herzog Márquez. Chucho, muy buenas noches. Muy buen día. Y vía remota saludamos a Roberto Blancarte. Roberto es sociólogo de las religiones y creencias y, bueno, un experto en esta materia vaticana. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto tenerte aquí el día de hoy. Igualmente, un gusto. Pues déjame empezar contigo, Roberto, y pues la pregunta es obvia. ¿Qué significó el Papa Francisco para la Iglesia Católica en estos 12 años de pontificado? Bueno, es una pregunta amplia y difícil, pero yo creo que el Papa significó un cambio respecto a los dos anteriores, en cierto sentido, y en otro sentido también significó una continuidad en muchos aspectos. Continuidad, por ejemplo, en el paulatino abandono de símbolos medievales, de toda esta parafernalia medieval que hacía del Papa, ¿no?, algo que sigue siendo, que es un monarca soberano absoluto, pero con todos los atributos que los reinados medievales le fueron otorgando, y que sin embargo es una continuidad respecto a otros pontífices que ya habían comenzado esa línea, aunque él la acentuó desde que tomó posesión, digamos. Y por otro lado también hay algunas continuidades respecto a ciertas políticas en materia, por ejemplo, de pederastia, en materia de, digamos, atención a temas de justicia social. Pero por otro lado, hizo algunos cambios, profundizó esta, digamos, búsqueda de una mayor modestia o humildad, digamos, dentro de la Iglesia, y al mismo tiempo también quiso cambiar un poco el enfoque que los anteriores papas habían tenido en temas más morales o moralistas, y buscó tener una iglesia que se preocupara menos por esos temas y se preocupara más por la situación real de los creyentes, que en muchos casos estaban fuera, digamos, de la norma doctrinal, ¿no? De todas maneras, no tuvo mucho éxito en eso, porque lo que él hizo fue tener una actitud pastoral importante, digamos, que quiso hacer un cambio, pero por otro lado, no lo logró en términos, digamos, jurídicos, legales, que son muy importantes para la Iglesia. ¿Por qué? Porque no hay cambios en términos de constituciones pastorales, no hay cambios en términos del derecho canónico, y todo eso quiere decir que los cambios que él presentó o que quiso introducir
no fueron aceptados por los hermanos obispos que discutieron con él en los diversos sínodos que tuvieron lugar. Entonces es un legado, digamos, un poco ambivalente en muchos sentidos, ¿no? Yo diría en muchos casos también ambiguo, que refleja también una personalidad que no es, digamos, que cambió un poco como pontífice, pero que venía arrastrando él desde que fue provincial de los jesuitas en Argentina y después arzobispo de Buenos Aires. Muy bien, pues un legado ambiguo, nos dice Roberto. Blanca, ¿tú cómo ves? Una de las cosas que el Papa pues siempre quiso como que hablar también de los desprotegidos, de los pobres, ¿no? Recuperar este discurso que siempre está presente en la Iglesia, pero luego no está muy presente en la realidad vaticana, ¿no? Efectivamente, primero que nada, descanse en paz. No soy religiosa, pero Sí. una muerte muy importante. Sí. El líder de pues muchísimos millones de creyentes, de una iglesia católica disminuida en relación a hace algunos siglos o algunas décadas, pero que sigue siendo una fuerza importante. En México, sin duda, ¿no? En México, sin duda. Y en América Latina y en los países de habla hispana, pero en general, digamos, una iglesia, una institución milenaria que pues tiene 18% de la población mundial como creyente católica. El Papa que fueron a buscar al fin del mundo, como dijo él el día de su elección, porque es elegido por los cardenales romanos, bueno, los que están en Roma, en el Vaticano, un hombre peculiar, que claramente buscó su inspiración, incluso en el nombre que escoge en Francisco de Asís, en San Francisco de Asís, por su humildad, por su austeridad, por su sencillez. Y también encuentra inspiración desde el punto de vista más pastoral, de la práctica de la Iglesia y doctrinario del pensamiento de la Iglesia en Juan 23 y en Pablo VI. Se considera más bien heredero del ala más comprometida con los necesitados, con los más necesitados, que con los anteriores papas, que como ya bien señaló Roberto Blancarte, tenían una posición distinta, como yo lo veo sin ser experta como él, francamente muy conservadores, los anteriores papas. Este papa visto, y él mismo se presentaba como un papa mucho más abierto y progresista en muchos temas. En temas como, por ejemplo, la homosexualidad, en temas como el lugar de las mujeres en la Iglesia Católica, en temas de cambio climático. Por ejemplo, fue el primer papa, lanzó una encíclica en 2015, muy importante, para buscar mitigar el cambio climático, es decir, un llamado a cuidar el planeta que es nuestra casa. También pues, reforzó de manera muy importante la batalla en contra de la pederastia, la exposición de los casos de pederastia y el castigo a los casos de pederastia por parte de los sacerdotes católicos. Hizo importantes también ajustes en la administración interna del Vaticano a favor de eliminar la corrupción y incrementar la transparencia. Efectivamente, como bien decía también Roberto Blancarte, dio más entrevistas, bueno, lo digo yo de otra manera, dio más entrevistas, creo que es el Papa que ha dado más entrevistas a medios, por mucho, ¿sí?, que cambios legislativos. Dice Roberto que porque no pudo, es posible, entiendo de lo que he leído, que también puede haber sido una posición estratégica de parte del Papa que buscaba ir generando, ¿sí?, un clima de opinión que pudiera ser favorable a esos cambios legislativos en lugar de intentar imponerlos. Creo que sí, yo empecé teniendo cierta suspicacia, porque además, en fin, además de que aunque fui criada católica, quizá por eso, y fui demasiadas veces arrastrada a la misa muy temprano, y tenía yo cierta prevención, pero me fue conquistando, como a Mariana Enríquez, que me encantó su obituario, la extraordinaria escritora argentina, tan poco creyente, muy bonito,
en un periódico argentino de hoy por la mañana. Muy bien. Jesús, ¿cómo ves un legado ambiguo, un legado...? Yo creo que esa palabra es una palabra muy precisa. Sí. Me parece que cuando llega hace 12 años al Vaticano el Papa Francisco, se respiran aires de renovación. Hay un estilo muy contrastante con su antecesor inmediato, un hombre que está vivo, por cierto, que tiene la naturalidad de la conversación, que usa el humor. Vale la pena recordar que hace unos cuantos meses publicaba el Papa Francisco un artículo en el New York Times donde hablaba de el sitio del humor dentro de la religiosidad católica, que me pareció muy refrescante. Y yo creo que esa era la sensación, un hombre dispuesto a hablar de asuntos, de temas que eran antes clausurados de inmediato, sin siquiera ser considerados. Esta respuesta muy memorable, que para muchos fue escandalosa e inaceptable ante el cuestionamiento sobre el sitio de los sacerdotes homosexuales, en donde el Papa Francisco dice: ¿quién soy yo para juzgar si tienen sitio para Dios en su corazón? Me parece que esa es una forma de reconocer esta frescura y este ánimo de darle vientos frescos, nuevos a la Iglesia. Pero creo que, como bien dice Roberto, es un papa sin grandes realizaciones, es un reformista sin reformas. Es un hombre que tuvo la idea de hacer una serie de cambios, pero que no me parece que en su papado se hayan registrado en transformaciones concretas a la doctrina, a la estructura de la Iglesia. Y quizá esto, pues Roberto lo entiende mucho mejor que nadie, pues estamos hablando también de una institución que tiene ritmos y que tiene una manera de procesar el cambio que no tiene que ver con la manera en que lo entendemos en el examen de la política dentro de los parlamentos, los gobiernos, las elecciones. Y en ese sentido creo que lo que habrá que ver es cuál es la continuidad, si es que la hay, en su sucesor, el sucesor que conoceremos dentro de algunos días, ¿no? Precisamente, Roberto, te preguntaría, ¿cómo está entonces la Iglesia Católica en este momento, después de dos papas tan conservadores y con tanta influencia como fueron Juan Pablo II y Benedicto XVI, y luego viene Francisco? ¿Cómo está? ¿Es una iglesia dividida? Hace poco nos decía Bernardo Barranco que por lo menos lo que sí logró el Papa Francisco es como renovar el colegio cardenalicio, que es el que va a decidir quién es su sucesor. Bueno, mira, yo creo que lo que han dicho todos ustedes es muy cierto. Sin embargo, yo diría, por ejemplo, ¿cómo está la iglesia respecto a los anteriores? Voy a exagerar un poco, pero yo diría que está igual. Es decir, ahorita la Iglesia Católica bendice a los pericos, bendice a los perros, bendice las casas, pero no puede bendecir a los homosexuales. Y eso da una idea de los cambios que se pudieron hacer durante este pontificado. Hay que recordar que este pontificado fue de 12 años, que no son pocos, sí. E inició, como ya dijeron ustedes mismos, con grandes esperanzas de cambio, con grandes ideas de reforma. Se habló hasta de una revolución dentro de la Iglesia. Y sin embargo, de esa esperanza, de esa posible revolución, no surgió nada. Surgió un ratón de esa montaña, yo diría. Yo tengo un colega italiano que pocos años después que comenzara el pontificado, escribió un libro que se llama La Rivoluzione Mancata de Francisco, o sea, la revolución fallida de Francisco. Porque ya a los 5 o 6 años de su pontificado, se veía que todo lo que se había expuesto como posibles grandes cambios, grandes transformaciones en la Iglesia, no sucedieron.
Y 12 años después, bueno, se murió el Papa, lo lamentamos mucho, pero la verdad es que cambios importantes hay, solo los que quedarán en la memoria de quienes amaban a Francisco, pero que una vez pasado eso, vendrá otro Papa que podrá o no seguir esa pastoral, pero ciertamente no hay cambios doctrinales, no hay cambios importantes. El único cambio que se hizo recientemente fue el permitir que haya homosexuales en los seminarios para el episcopado italiano. Y puede ser una señal que indique que se puedan abrir otros, pero fuera de eso, que realmente es importante porque implica la idea de que se acepta que haya sacerdotes que son homosexuales, fuera de eso, y que fue realmente hace 2, 3 meses y de manera muy limitada, como siempre, al caso italiano, no hay grandes cambios, como digo yo. Realmente los grandes sínodos que se hicieron 2 grandes sínodos que duraron cada uno 2 años, no generaron absolutamente ningún gran cambio. Insisto, la Iglesia bendice pericos, perros, casas, pero no bendice a los homosexuales todavía. Entonces, hay que tomarlo así con, digamos, con pinzas estos cambios grandes, y eso no quita, digamos, las cosas que hizo, por supuesto, bien Francisco, hablar bien, por supuesto, en el tema de migraciones. Yo tendría mis dudas sobre el tema de la pederastia, porque como vimos en el caso de su viaje a Chile, el tema le explotó en las manos y tuvo que dar marcha atrás, porque primero protegió a un obispo que todo el mundo estaba señalando en Chile, y luego tuvo que decir, no, pues sí, vamos a hacer algo. O sea, yo digamos, suelo ser muy crítico, y eso sin hablar de cuando el Papa no era Papa y lo que pasó durante la dictadura argentina, Así es, que generó bastantes críticas en su momento. Nunca ¿no? hubo una denuncia formal. Así es. Bueno, pero siempre hubo la controversia, ¿no? Bueno, Perdón, sí. A ver, Roberto. Horacio Verbitsky, bueno, que el periodista que lo sacó en Página 12, en el diario argentino, reconoció, porque salió a la luz después de que fue nombrado el Papa Francisco, pero Horacio Verbitsky, cuando menos, pero tú nos puedes seguramente a mí corregir o complementar, él reconoció que efectivamente no había habido una imputación formal y que lo que había pasado, lo que dijo el Papa Francisco, que se le había acusado de colaborar con la dictadura, es que él se había reunido efectivamente en 2 ocasiones con Videla para abogar por 2 compañeros de su orden jesuita que habían sido finalmente liberados. Perdón, Roberto, ¿tú quieres agregar algo? Horacio Verbitsky escribió un libro que se publicó en 2005 que se llama Doble Juego, y hay capítulos enteros dedicados a Bergoglio, en donde él habla cómo hacía el doble juego, en que iba a proteger y por otro lado les decía que no, en donde les dio un nombramiento honorífico a Macera, que era el comandante naval de Marina, y donde tuvo comportamientos muy ambiguos, muy ambivalentes, que, digo, se extendió el propio Verbitsky. Luego yo puedo entender que en el caso de que nombran al Papa en Argentina, pues Horacio Verbitsky tiene que ser moderado en sus expresiones, pero también es cierto que las madres de la Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, siempre criticaron y sí lo denunciaron, aunque no necesariamente legalmente, pero sí denunciaron su postura. En Página 12, precisamente, más de algún articulista señaló que las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, que habían desfilado durante años frente a la catedral, porque ahí está también la catedral en Plaza de Mayo, el arzobispo Bergoglio nunca salió a recibirlas o a hablar con ellas. Bueno, pues ahí está la polémica, Está hay la que polémica. decirlo, ¿no? En torno al obispo, antes de ser papa. Si me permite, regresamos al papado y bueno, muchas cosas han cambiado en este mundo en estos 12 años de papado de Francisco, ¿no? O sea, el contexto también importa. Por cierto, de las últimas personas que recibe, La última. es a J.D. Vance, ¿no? Sí. O sea, Al vicepresidente. A lo mejor, digo,
le causó tanta sorpresa que, bueno, en fin. O tanto disgusto. Tanto disgusto, en fin. Pero ahí hay una pieza interesante. J.D. Vance forma parte... El vicepresidente de Estados Unidos. El vicepresidente de los Estados Unidos. Que es católico, que entiendo. es católico, que se reciente, es un católico que se convirtió recientemente y quizá como muchos conversos es especialmente furibundo en su catolicismo. Y él está cercano a una corriente que ha venido cobrando fuerza en los Estados Unidos, que sigue siendo minoritaria, pero que es el ala más conservadora. Correcto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, empezaba diciendo Roberto cuando nos describía al Papa Francisco y las continuidades con el pasado, por ejemplo, eliminar los resabios medievalistas del pontificado, del pontífice. Bueno, pues estos católicos lo que están haciendo es regresar a la misa en latín, regresar a la misa en donde el sacerdote no mira a la feligresía, a los creyentes, sino que mira del lado de Dios, que ha cobrado una enorme importancia, a pesar de que, insisto, sigue siendo minoritario, y J.D. Vance es la figura política y pública más cercana a ese movimiento conservador que ha logrado, según algunas investigaciones que estuve leyendo, pues sí al menos detener la caída en el número de católicos que se autodenominan como católicos en los Estados Unidos. Que estaba en crisis por el tema tremendo de la pederastia. De la pederastia, justo con la secularización general, etcétera. Pero lo que me parece también interesante es que había toda una discusión, y hay ahora mismo toda una discusión con respecto a que si siguiera uno de la línea, el siguiente papa fuera de la línea de Francisco, ello o más, digamos, progresista que el Papa Francisco, eso podría llevar, incluso estaba leyendo algunos de estos conservadores católicos norteamericanos que decían incluso a una anglicización de la Iglesia Católica en los Estados Unidos, o sea, a un rompimiento de la Iglesia Católica norteamericana, estadounidense, con respecto al Vaticano. Como hizo Inglaterra en 1500. Por eso anglicizan, como con Enrique VIII, como cuando se quiso divorciar y no lo dejaron, y entonces pues mejor se separó, y en realidad mantuvo una Iglesia Católica, pero la llamó anglicana y ya no dependiente de Roma, sino dependiente de él mismo. Así es. Ahí me parece que dentro de todas estas ambigüedades, dentro de estas reformas truncas de las que nos habla Roberto, yo creo que hay consistencias importantes que creo que son disonancias muy valiosas en este momento. A mí me parece que fue una voz muy consistente a favor, por ejemplo, de los migrantes. Su postura frente al gobierno de Donald Trump en su primer periodo, y ahora me parece que fue una defensa muy decidida y muy franca de los migrantes, incluso cuestionando el cristianismo de aquellos que apostaban por el levantamiento de los muros, que generó pues una fricción muy, muy fuerte con el gobierno de los Estados Unidos, incluso esta tensión que mencionas con el vicepresidente J.D. Vance, que me parece efectivamente que es pues el ala más radical de esta cruzada cultural del conservadurismo trumpiano. Por cierto, muy antimusulmana también. Y por el otro lado está la consistencia, el creo catolicismo yo, cruzado, de las cruzadas. De un mensaje ambientalista que no había sido, hasta Para donde nada. puedo registrar, uno de los elementos cruciales del mensaje en el Vaticano, y esto se escuchó durante los 12 años de manera muy consistente, nuevamente ante sectores que siguen negando que haya algo que hacer frente a esto, que dicen pues es si acaso diseño de Dios que está cambiando el clima, ¿no? Bueno, déjenme en esta última ronda tratar de pues entender qué es lo que viene, Roberto. Te decía que Bernardo Barranco hace unos días que estuvo aquí nos dijo que sí logró cambiar el colegio cardenalicio, que son cardenales que puso Bergoglio, que puso Francisco, y que pues como todos los papas han tratado de influir en su sucesión, pero ¿cómo lo ves? Bueno, es que habría que ver cuál es la causalidad. Es decir, a Francisco lo nombraron
los cardenales nombrados por Ratzinger o Así por es. Juan Pablo II. Así es. Entonces uno diría, pues no necesariamente los cardenales hacen lo que los papas que los nombraron Sí. quisieran hacer, ¿no? Porque no necesariamente es una, digamos, ideología continuista. Lo cual quiere decir que, digamos, los cardenales, aparte, cómo se nombran los cardenales también tiene mucho que ver, porque hay cardenales que son nombrados por cuáles son las que son llamadas sedes cardenalicias. Es decir, a cualquier arzobispo que esté en la Ciudad de México o Guadalajara, lo van a hacer cardenal a la primera oportunidad. ¿Por qué? Porque son sedes cardenalicias. Sí. El que esté de arzobispo de Milán va a ser nombrado cardenal porque son sedes cardenalicias. Luego hay otros nombramientos que en efecto no necesariamente pasan por esas sedes y tienen que ver con cómo funciona la curia romana, etc. Y no necesariamente siempre funcionan en términos ideológicos. Tan es así que hay muchos cardenales nombrados originalmente por Francisco dentro de la curia, como el que estaba al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, lo que era la Inquisición, es un alemán ultraconservador que se opuso durante mucho tiempo al propio Papa. Y, o sea, no es automático que porque alguien elige y nombra a ciertos cardenales van a seguir una determinada línea. Es posible, pero no hay, digamos, nada automático, no hay una causalidad en ese sentido. Lo que yo creo que tienen que ver más bien es cómo funciona lo que en un momento dado los cardenales visualizan para la Iglesia en el momento que se hace el cónclave. Y eso lo que van a ver ellos es qué es lo que la Iglesia necesita en este momento y qué es lo que el mundo, sobre todo en este momento, con un nuevo orden internacional que se está armando, requiere al frente de la Santa Sede. Yo creo que esos son elementos que no necesariamente tienen que ver con quién te nombró, sino con cómo estás viendo la situación de la Iglesia y del mundo, y a quién sugieres y a quién conoces, porque también cuenta eso, para que pueda hacer frente en esa determinada situación. Desde luego, para los politólogos nos ha resultado fascinante este proceso de elección del Papa, ¿no? Digamos, llevan 2000 años haciendo eso, ¿no? Entonces es muy interesante. Pero sí, pues claro que hay facciones, hay grupos. Por lo que yo leo, los europeos están muy preocupados por el tema de la creciente... del crecimiento de musulmanes en Europa, cómo ha ido perdiendo participación, digamos, la Iglesia Católica, que es diferente a lo que ven los africanos, que por cierto, también los africanos resulta que son muy conservadores, ¿no? Contra lo que uno pensaría. En fin, Blanca, ¿qué viene? Viene esta cosa fascinante de ver, ¿no? Sí, me parece muy, muy interesante lo que nos comenta Roberto, sobre cómo esta institución, que además va como en su propio tiempo histórico, sí, ¿no? Sí. Y en parte, gracias a eso, ha sido tan duradera en el tiempo, pues tendrá que medir. Y de lo que yo he leído, pues justamente la elección del Papa Francisco se da en el contexto de una crisis mucho desatada por los escándalos de los Vaticalix, o creo que se llamaban estos fugas de información que hubo sobre malos manejos financieros del Vaticano, pero también toda la crisis de la pederastia en la Iglesia. Y que en ese contexto, pero me gustaría conocer la opinión de Roberto en relación a esto, se pensó que se necesitaba algo de aire fresco, como darle un poco la vuelta a la página, y por eso se había escogido a Francisco. Me pregunto que tu conocimiento, Roberto, más infinitamente más detallado que el mío, sobre cuál es la situación ahora, cuál es tu impresión, a mí me gustaría preguntarle a Roberto, adelante. ¿Cuál es tu impresión con respecto a hacia dónde podría inclinarse la balanza hoy en el cónclave que determinará quién es el próximo Papa? Porque no está fácil la situación. No se ve fácil, desde mi punto de vista, la continuidad en los planteamientos del Papa Francisco en un contexto, sobre todo, como el que plantea la presidencia de Donald Trump, y esto que ya mencioné antes, de la radicalización tan extrema del catolicismo en los Estados Unidos. A ver, Roberto, adelante.
A ver, yo diría que muy rápidamente para que Jesús también nos dé su opinión aquí, porque creo que espero su atinado comentario también sobre el tema, pero yo lo que diría es lo siguiente, a ver, ¿qué es lo que tenemos objetivamente? Antes de especular, lo que tenemos objetivamente es que hubo 2 sínodos. Los sínodos son estas reuniones de obispos de todo el mundo, entre los cuales obviamente están los cardenales, y en esos sínodos la reacción fue conservadora. Conservadora no necesariamente en el plano, digamos, ideológico estrictamente hablando, aunque por supuesto hubo grupos muy conservadores, sino conservadora en el sentido de no atreverse, de no ser audaz, de tener mucho cuidado y de no permitir ningún cambio realmente doctrinal. Eso fue la respuesta en los 2 grandes sínodos que se hicieron. La reacción fue: no queremos ni siquiera esos pequeños cambiecitos que quieres. ¿Quieres bendecir a los homosexuales? No. ¿Quieres bendecir a las parejas de católicos vueltos a casar? No. Entonces, imagínense si eso no se pudo hacer, qué episcopado tenemos y por lo tanto qué colegio de cardenales probablemente tenemos. Lo más probable es que sea reflexión que más o menos reproduzca lo que ya sucedió en el sínodo, lo cual quiere decir que pues, muy probablemente se van a ir por algo muy conservador en el sentido más, digamos, vulgar del término, ¿no? Y eso hay que pensar que no, pues que ya se lanzaron a grandes aventuras. No, la aventura de Bergoglio fue porque Bergoglio era prácticamente un europeo. Era hijo de argentino, pero hijo de italianos, de familia italiana, que es prácticamente europeo. Entonces, no pensemos que necesariamente van a ser mañana audaces, aunque uno nunca sabe, porque uno nunca sabe si el Espíritu Santo va a actuar allí o no, ¿verdad? Así es. Por cierto, también me decía Cuando alguien... le preguntaron a Ratzinger si el Espíritu Santo era el que elegía a los papas, Ratzinger, pensando en la Edad Media, dijo: no, yo creo que no siempre. No, y además alguien me dijo que, por cierto, este fue el 3er papa ya no italiano, después de Juan Pablo II, Benedicto, y que los italianos ya no les gustó eso, ya dicen, estuvo. ¿no? Aunque Bergoglio, y es cierto, tenía sangre italiana, en fin, pero que los italianos ya quieren regresar. Chucho, ¿cómo ves? ¿Qué viene? Pues no me siento con ninguna luz como para atisbar que No te ha llegado a ti, ¿No te ha llegado el algún Espíritu murmullo Santo. del Espíritu Santo? Sí, lo que veo son retos extraordinarios. Totalmente. El principal es el reto demográfico, que no solamente tiene que ver con una población de creyentes que disminuye, sino también un reto de sacerdotes que están cada vez menos escogiendo esa vocación. Y me parece, y creo que sí estaba haciendo una referencia relevante el Papa Francisco, que podía ser una voz disonante frente a esta virulencia demagógica, esta virulencia autocrática en el mundo, una voz que me parece que en esta ambigüedad de la que hablábamos críticamente al principio, tenía un sentido de moderación que podría ser muy valioso en este momento, que era lo mismo un crítico del capitalismo salvaje, que también un crítico de la vía, el atajo populista de enemistar a unos contra otros. Y en ese sentido, creo que era una voz relevante, la voz del Papa Francisco en este momento. Habrá que ver pues cuál es dentro de las alternativas reales en el Vaticano, cuál es la decisión que conoceremos dentro de unos días, pero pues me parece que sí podría ser relevante el que se escuchara una forma de entender al mundo distinta, ¿no? Enorme. En esto que decía Chucho, nada más me gustó mucho de lo que leía, que él era ferviente partidario de una cosa que llamaba la cultura del encuentro, esta idea de la importancia del diálogo, de que siempre pudieras escuchar al que tenía una posición distinta a la tuya.
Sí, no, totalmente. Y bueno, su último, casi su penúltimo evento público recibiendo Justamente. a J.D. Vance, pues creo que deja ese testimonio, ¿no? De Totalmente, escuchar a totalmente. esta voz tan contraria a la suya. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Primero despedimos a Roberto Blancarte. Gracias, Roberto Blancarte, por estar con nosotros el día de hoy. Muy amable. Un gusto como siempre. Gracias, gracias. Y nosotros seguimos y vamos a hablar del ataque, porque no hay otra manera de definirlo, de Donald Trump en contra de las universidades de élite en Estados Unidos. Regresamos.